Mi nombre es Eduardo Martís y soy policía en Tijuana, México. Trabajo desde hace años en el barrio de La Mesa, un lugar que siempre pareció común, con sus calles estrechas, casas sencillas y familias que luchan por sobrevivir. Pero todo cambió cuando comencé a investigar una calle específica, la calle Morelos. A primera vista, parecía igual a cualquier otra, pero algo en ella me incomodaba desde el principio. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero había una sensación extraña en el aire, como si la calle estuviera siempre en silencio, incluso cuando los niños jugaban o los vendedores ambulantes pasaban. Todo comenzó con las desapariciones. Niños desaparecían sin dejar rastro. Familias enteras abandonaban sus casas de repente, dejando muebles, ropa e incluso comida sobre la mesa. Las casas vacías parecían absorber el sonido alrededor, creando un vacío de silencio que era perturbador. Por la noche, la calle se volvía aún más extraña. Gritos apagados y voces susurrantes salían de las casas. Pero cuando me acercaba, todo se detenía. Era como si la calle estuviera viva, observando, esperando. No creía en cosas sobrenaturales. Siempre fui escéptico, pero algo en la calle Morelos me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber. Decidí investigar por mi cuenta, ya que los habitantes más antiguos se negaban a hablar sobre el tema. Cuando mencionaba la calle, sus rostros cambiaban, como si tuvieran miedo de algo que no podían nombrar. Algunos incluso cruzaban la calle para evitar hablar conmigo. Fue entonces cuando comencé a investigar la historia de la calle Morelos. Descubrí que, décadas atrás, la calle era conocida por albergar un culto satánico. Realizaban rituales de sacrificio, y sus víctimas siempre eran niños de familias pobres, aquellos que nadie notaría si desaparecieran. El culto fue desmantelado, pero los detalles eran escasos, como si alguien hubiera intentado borrar todo de la memoria de la ciudad. Cuanto más me adentraba, más extrañas se volvían las cosas. Comencé a sentir una presencia a mi alrededor, especialmente cuando estaba cerca de la calle Morelos. Era como si algo me observara, algo que no era humano. A veces sentía un frío intenso, incluso bajo el sol caluroso de México. Otras veces escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando me volvía no había nadie. No quería creer lo que estaba pasando, pero la sensación de que algo estaba mal en esa calle era imposible de ignorar. Y lo peor era que sabía que esto no era solo una investigación policial común. La investigación en la calle Morelos comenzó a consumir mi vida. No podía dejar de pensar en esa calle, en esa sensación de que algo estaba mal, profundamente mal. Decidí concentrarme en una casa en particular, la del medio de la calle. Era una construcción antigua, con paredes descascaradas y ventanas rotas, pero había algo en ella que parecía palpitar, como si la casa estuviera viva, respirando lentamente, esperando. No podía explicar por qué esa casa me llamaba tanto la atención. Tal vez era porque era la única que nunca quedaba completamente vacía. A veces veía sombras moviéndose detrás de las cortinas rasgadas, pero cuando me acercaba, todo quedaba en silencio. Las otras casas de la calle parecían abandonadas, pero esa parecía estar esperando algo, o a alguien. Una noche decidí acercarme más. Era tarde, y la calle estaba desierta, como siempre. El silencio era tan denso que podía escuchar el sonido de mis propios pasos resonando en el asfalto. Cuando llegué cerca de la casa, sentí ese frío intenso otra vez, como si el aire a mi alrededor hubiera sido succionado hacia lejos. Me detuve frente al portón oxidado y miré hacia la ventana del piso superior. Por un momento, juré haber visto una figura parada allí, mirándome, pero cuando parpadeé, ya no estaba. No debía haber entrado. Lo sabía. Pero algo dentro de mí, algo que no podía controlar, me empujó hacia adentro. El portón rechinó cuando lo empujé y el sonido pareció resonar por toda la calle. La puerta principal estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Respiré hondo y entré. Dentro de la casa, el olor era insoportable. Era una mezcla de moho, podredumbre y algo más, algo que no podía identificar. El suelo estaba cubierto de polvo,
y había marcas de pies pequeños, como si niños hubieran caminado por ahí recientemente, pero no había nadie. La casa estaba vacía, o al menos eso parecía. Subí las escaleras, cada peldaño crujía bajo mi peso. El pasillo en el piso superior era estrecho y oscuro, con puertas cerradas a ambos lados. La sensación de que no estaba solo era abrumadora. Me detuve frente a la primera puerta y puse la mano en la manija. Estaba helada, como si hubiera sido congelada. Giré lentamente y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, excepto por una silla en el centro. Había algo en la silla, algo que hizo que mi estómago se revolviera. Era una muñeca, vieja y sucia, con los ojos arrancados y la boca cosida. Estaba sentada de frente a la puerta, como si me estuviera esperando. No podía apartar la vista de ella, y por un momento juré haber visto su cabeza moverse, solo un poco. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un susurro, proveniente de algún lugar detrás de mí. Era bajo, casi inaudible, pero podía distinguir algunas palabras. «No debiste haber venido», decía la voz. «Ahora él sabe que estás aquí». Me giré rápidamente, pero no había nadie en el pasillo. El susurro se detuvo y el silencio regresó, más pesado que antes. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Sabía que tenía que salir de allí, pero cuando di el primer paso hacia las escaleras, la puerta detrás de mí se cerró con fuerza, encerrándome en la habitación. La muñeca seguía allí, sentada en la silla, y ahora juraba que estaba sonriendo. No sé cuánto tiempo pasé encerrado en esa habitación. El tiempo parecía haberse detenido, y el silencio era tan denso que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. La muñeca seguía allí, sentada en la silla. Su rostro cosido parecía mirarme, incluso sin ojos. Trataba de no mirarla, pero era imposible. Había algo en ella que me atraía, como si estuviera tratando de decirme algo. Finalmente, pude moverme. La puerta estaba cerrada con llave, pero la ventana de la habitación estaba rota. No lo pensé 2 veces. Empujé los vidrios rotos a un lado y me arrastré afuera, cayendo al suelo del lado de fuera de la casa. Mis manos estaban rasgadas y sangrando, pero no me importaba. Tenía que salir de allí, pero no pude. Algo me jaló de vuelta, no físicamente, sino mentalmente. Sabía que esa casa todavía tenía secretos y necesitaba descubrir cuáles eran. Volví adentro, esta vez con más cautela. La casa parecía diferente ahora, como si me estuviera observando, esperando ver qué haría a continuación. Decidí bajar al sótano. Había una puerta al final del pasillo, casi escondida detrás de una pila de cajas viejas. La manija estaba fría al tacto, y la puerta rechinó cuando la abrí. Los escalones que llevaban al sótano eran estrechos y oscuros, y el aire allí abajo era denso, lleno de humedad y algo más, algo que no podía identificar. Cuando llegué al fondo, encendí la linterna que siempre llevaba conmigo. El sótano era más grande de lo que esperaba, con paredes de piedra y un suelo de tierra. Había algo en el centro de la habitación, algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era un círculo dibujado en el suelo, hecho con un polvo blanco que brillaba ligeramente a la luz de mi linterna. Dentro del círculo había marcas extrañas, como símbolos antiguos que no lograba entender. Alrededor del círculo había objetos dispersos, juguetes viejos, ropa de niños y algo que parecía ser huesos, pequeños, como si fueran de niños. Mi estómago se revolvió y tuve que aguantarme para no vomitar. Sabía lo que eso significaba. Esa casa había sido usada para algo horrible, algo en lo que no quería creer. Fue entonces cuando escuché el sonido otra vez. Esta vez era más claro, más fuerte. Era una voz, pero no era humana. Era áspera, gutural, como si viniera de algún lugar profundo, de un lugar que no debería existir. «No debiste haber venido», dijo la voz. «Ahora él sabe que estás aquí». Me giré apuntando la linterna hacia todos lados, pero no había nadie. La voz volvió más cerca esta vez. Él viene por ti». No sabía quién era él,
pero no quería descubrirlo. Comencé a subir las escaleras, pero parecían más largas que antes, como si el sótano se estuviera extendiendo, jalándome de vuelta. La linterna empezó a parpadear y sentí una mano helada tocar mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Estaba jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Miré hacia la puerta y por un momento juré haber visto algo moverse del otro lado, algo oscuro, algo que no era humano. Sabía que necesitaba volver a la calle Morelos, pero esta vez no iría solo. Llamé a un compañero de trabajo, el único en quien confiaba para no llamarme loco. Su nombre era Javier, y siempre había sido escéptico, pero algo en mi voz debió convencerlo de que no estaba bromeando. Cuando llegamos a la calle, el día estaba nublado, y el aire parecía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de caer. La casa del medio seguía allí, imponente y sombría, como si nos estuviera observando. Javier me miró, dudoso, pero yo ya estaba caminando hacia el portón. Esta vez, la puerta principal estaba cerrada, pero no estaba trabada. La empujé despacio, y el olor a moho y podredumbre invadió nuestras narices nuevamente. Javier tosió, cubriéndose la cara con la manga de su camisa. «¿Qué demonios es esto, Eduardo?», preguntó, pero no respondí. Sabía que él sentiría lo mismo que yo, tarde o temprano. Decidimos ir directo al sótano. Esta vez estaba preparado. Traje una linterna más potente y una cámara para documentar todo. Cuando abrimos la puerta del sótano, el aire helado nos golpeó como una ola, y Javier dio un paso atrás. «¿Qué diablos?», murmuró, pero yo ya estaba bajando las escaleras. El círculo seguía allí, intacto, como si nadie lo hubiera tocado desde la última vez, pero ahora me di cuenta de algo que no había visto antes. Había objetos esparcidos alrededor del círculo, y cada uno de ellos parecía tener un significado macabro. Había una muñeca de trapo, parecida con la que había visto en la habitación, pero esta vez sostenía un cuchillo oxidado. También había un espejo roto, con manchas oscuras que parecían sangre seca. Y, en el centro del círculo, había un libro antiguo, con páginas amarillentas y una tapa de cuero desgastada. Javier se quedó parado a mi lado, mirando los objetos con una expresión de horror. «¿Qué significa esto?», preguntó, pero yo no tenía una respuesta. Sabía que esos objetos no estaban allí por casualidad. Tenían un propósito, un significado que no lograba entender completamente. Tomé el libro con cuidado, sintiendo el cuero áspero bajo mis dedos. Cuando lo abrí, una ola de frío me golpeó y sentí como si algo me estuviera observando. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y dibujos grotescos, como si fueran instrucciones para algo horrible. También había nombres, muchos nombres, escritos en una caligrafía antigua. Algunos de ellos estaban tachados, como si hubieran sido concluidos. Fue entonces cuando Javier señaló algo en el suelo, cerca del círculo. Era una pequeña cadena de plata, con un colgante en forma de cruz. La tomó, pero inmediatamente la soltó, como si le hubiera quemado la mano. «Está caliente», dijo, mirándome con los ojos bien abiertos. «¿Cómo puede estar caliente?». No sabía qué decir. La cadena parecía común, pero había algo en ella que me perturbaba. Cuando me acerqué para recogerla, escuché el sonido nuevamente, la voz áspera, gutural, resonando en el sótano. «No debieron haber vuelto», dijo. «Ahora él está aquí». Javier me miró pálido. «¿Lo oíste?», preguntó, y yo solo asentí. La linterna comenzó a parpadear y la temperatura en el sótano descendió drásticamente. Sentí algo moverse detrás de mí, algo grande, algo que no era humano. Me giré rápidamente, apuntando la linterna, pero no había nada allí. Fue entonces cuando vi la sombra. Estaba en la esquina del sótano, grande y oscura, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Se movió hacia nosotros, lentamente, como si nos estuviera observando. Javier dio un paso atrás, pero yo estaba paralizado, incapaz de moverme. La sombra se detuvo en el límite del círculo, como si estuviera atrapada allí, y luego, lentamente, comenzó a disiparse. Cuando la sombra desapareció,
El sótano quedó en silencio nuevamente, pero la sensación de que algo estaba mal permaneció. Javier me miró, temblando. «¿Qué fue eso, Eduardo?», preguntó, pero no tenía una respuesta. Sabía que esa casa, esa calle, estaba maldita. Y sabía que, si no descubríamos la verdad, más personas desaparecerían. Después de esa noche en el sótano, Javier y yo sabíamos que no podíamos seguir solos. Decidimos llevar el caso a la iglesia. No era algo que normalmente haría, pero la situación requería algo más allá de la policía. Fuimos a la parroquia más cercana, donde hablamos con el padre Miguel, un hombre mayor, pero de mirada penetrante. Cuando le mostramos el libro y le contamos lo que habíamos visto, su rostro se puso serio, casi pálido. «Esos símbolos», murmuró, hojeando las páginas del libro con manos temblorosas, «son antiguos, muy antiguos y peligrosos». Nos explicó que el libro era un grimorio, un manual de rituales prohibidos, y que el círculo en el sótano era un portal, algo que no debía haberse abierto. «Esta calle», continuó, «fue maldita hace mucho tiempo. El culto que operaba allí no fue completamente erradicado. Algo quedó atrás. El padre accedió a ayudarnos, pero con una condición. La iglesia intervendría, pero todo se mantendría en secreto. Nada de informes oficiales, nada de noticias. La calle Morelos sería cerrada, y nadie más podría entrar en esa casa. No me gustó la idea de encubrir todo, pero sabía que era la única manera de evitar que más personas resultaran heridas. Esa misma noche, el padre Miguel y un grupo de clérigos fueron a la casa. Javier y yo nos quedamos afuera, observando mientras realizaban un ritual de purificación. El aire se volvió pesado y el cielo, que antes estaba despejado, se oscureció de repente. Oí susurros provenientes del interior de la casa, voces que no eran humanas, y por un momento juré haber visto sombras moverse detrás de las ventanas rotas. Cuando el padre salió, parecía exhausto, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. «Está hecho», dijo, sin dar muchos detalles. «La casa está sellada y el portal cerrado. Pero eso no significa que el peligro haya terminado. Algo aún podría estar allí esperando». La calle Morelos fue cerrada al día siguiente. Las casas fueron cercadas y los pocos residentes restantes fueron reubicados. La calle quedó desierta, como si hubiera sido borrada del mapa. Pero yo sabía que la maldición no había sido completamente rota. A veces, cuando paso cerca, aún siento ese frío intenso y oigo susurros provenientes de ningún lado. Hoy, mi vida es diferente. Aún soy policía, pero evito hablar sobre lo que pasó en esa calle. Javier solicitó una transferencia a otra ciudad, y no lo culpo. A veces me encuentro pensando en esa casa, en el sótano y en esa sombra que casi nos alcanzó. Sé que algo aún está allí esperando, y que un día alguien podría cometer el error de abrir ese portal de nuevo. La iglesia nunca divulgó lo que ocurrió, y yo nunca presioné por respuestas. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pero sé que la calle Morelos nunca volverá a ser una calle común. Lleva un secreto. Mi nombre es Mateo Meireles, y todo comenzó en una tarde calurosa y polvorienta en Tijuana. Estaba caminando por las estrechas calles del centro, pasando por tiendas de antigüedades que parecían no haber cambiado en décadas. No era mi tipo de lugar, pero algo en ese día me hizo parar frente a una tienda pequeña y oscura, con vitrinas llenas de objetos antiguos y polvorientos. El letrero en la puerta estaba descolorido, pero se podía leer: Antigüedades, el refugio. Entré más por curiosidad que por un interés real. El interior estaba húmedo y mal iluminado, con estanterías abarrotadas de relojes rotos, muebles desgastados y cuadros con pinturas descoloridas. El olor a moho era fuerte, casi asfixiante. Al fondo de la tienda, un hombre estaba sentado detrás de un mostrador de madera oscura. No parecía notarme, ocupado que estaba con un libro antiguo en las manos. Fue entonces cuando vi el espejo. Estaba colgado en una pared lateral, lejos de la luz natural que entraba por la puerta. Era grande,
con un marco ornamentado de metal oscuro, lleno de detalles que parecían representar figuras humanas distorsionadas. El vidrio estaba ligeramente manchado, pero aún reflejaba la luz de una manera extraña. Algo en ese objeto me llamó la atención, algo que no podía explicar. El vendedor, notando mi interés, se levantó lentamente y se acercó. Era alto, delgado, con un rostro angular y ojos profundos que parecían ver más allá de lo que yo podía ver. Sin decir una palabra, señaló el espejo e hizo un gesto como invitándome a mirarlo más de cerca. «Es único», finalmente dijo. «Refleja la verdadera naturaleza de las personas». Me reí, claro. Pensé que era solo otro intento de venderme un objeto viejo a un precio absurdo, pero, aún así, algo en esa frase resonó en mí. Pagué lo que él pidió sin regatear y llevé el espejo a casa. Esa noche, colgué el espejo en la pared de mi habitación, frente a la cama. Al principio, no noté nada extraño. Reflejaba la luz de la lámpara de mesa y mi imagen, como cualquier otro espejo. Pero cuando apagué las luces y me acosté, algo cambió. En la oscuridad, el espejo parecía brillar levemente, como si tuviera luz propia, y entonces vi algo moverse en el reflejo. No era mi imagen. Era una figura oscura, indistinta, que parecía atravesar el espejo. Mi corazón se aceleró, pero me convencí de que era solo mi imaginación, tal vez el cansancio del día. Al día siguiente, me desperté temprano y me miré en el espejo. Todo parecía normal, pero por la noche, cuando las luces se apagaron nuevamente, la sombra volvió, esta vez más nítida. Era como si alguien estuviera detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie allí. Comencé a evitar mirar el espejo por la noche, pero era difícil. Parecía llamarme como si quisiera que viera algo. Y entonces, una noche, me lo mostró. Estaba acostado en la cama, intentando dormir, cuando sentí un frío intenso en la habitación. Miré hacia el espejo y vi una escena que no era el reflejo de mi habitación. Era un pasillo oscuro, con paredes de piedra y una luz débil al final. En el centro del pasillo había una figura de espaldas a mí. Era una mujer, con el cabello largo y un vestido blanco. Estaba parada como si estuviera esperando algo. No podía apartar la vista. La escena parecía tan real, tan palpable, que casi podía sentir el olor a moho y tierra húmeda. Y entonces la mujer comenzó a girarse, lentamente, como si estuviera en cámara lenta. Antes de que pudiera ver su rostro, encendí la luz. El reflejo volvió a la normalidad, pero la imagen de esa mujer quedó grabada en mi mente. A la mañana siguiente, decidí que el espejo tenía que irse. Pero cuando intenté quitarlo de la pared, me di cuenta de que estaba pegado, como si estuviera adherido al yeso. Traté de jalarlo con más fuerza, pero no sirvió de nada. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por la ventana de mi habitación. El espejo seguía allí, pegado a la pared como si fuera parte de ella. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Parecía observarme, incluso durante el día. Decidí que necesitaba saber más sobre esa cosa, pero no tenía idea de por dónde empezar. Fui a la tienda de antigüedades, esperando encontrar al misterioso vendedor. Tal vez él podría darme alguna explicación, o al menos decirme de dónde venía el espejo. Pero, cuando llegué al lugar, la tienda estaba cerrada. El letrero en la puerta decía «cerrado», y las vitrinas estaban cubiertas por cortinas gruesas. Toqué la puerta algunas veces, pero nadie respondió. Un vecino que barría la acera me miró con desconfianza. «Esa tienda está cerrada desde hace años», dijo. «Nunca he visto a nadie entrar o salir de allí». Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible? Yo había comprado el espejo allí apenas unos días antes. Traté de explicarle, pero el hombre solo movió la cabeza y siguió barriendo, como si fuera solo otro loco más de las calles de Tijuana. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. El espejo seguía en el mismo lugar y no podía quitarlo de la pared. Decidí que, si no podía deshacerme de él, al menos trataría de entender lo que estaba pasando. Esa noche dejé las luces apagadas y me senté en la cama, mirando fijamente el espejo. Esta vez,
La mujer de vestido blanco estaba más cerca, aún de espaldas, pero ahora podía ver detalles. El tejido del vestido estaba rasgado y sucio, y su cabello parecía mojado, como si hubiera salido de un río. No quería mirar, pero era como si el espejo me obligara. La escena parecía profundizarse, como si me estuviera jalando hacia dentro de ella. Y entonces, la mujer comenzó a girarse nuevamente. Esta vez, no encendí la luz. Me quedé quieto, mirando fijamente, mientras ella se movía lentamente. Antes de que pudiera ver su rostro, escuché un ruido proveniente del pasillo de mi casa. Era un sonido de pasos, arrastrados y lentos, como si alguien estuviera caminando hacia mi habitación. Mi corazón se aceleró. Yo vivía solo, y no había nadie más en la casa. Los pasos pararon del lado de fuera de la puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Sabía que había algo allí al otro lado, esperando. Mis ojos estaban fijos en la puerta del cuarto, que comenzó a abrirse lentamente. Cuando la puerta se abrió completamente, no había nadie allí. Pero el pasillo de mi casa estaba diferente. Las paredes, que antes eran claras y limpias, ahora parecían húmedas, cubiertas por un musgo oscuro. El suelo estaba mojado y el olor a moho era insoportable. No sabía qué hacer. Mi instinto era correr, pero ¿a dónde? Y entonces escuché el sonido de alguien llorando. Era bajo, pero venía de algún lugar adelante de mí. Avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido. El llanto se hacía más fuerte a medida que caminaba, pero nunca parecía estar más cerca. Era como si el pasillo me estuviera engañando, llevándome a ningún lugar. De repente, vi algo adelante de mí. Era la mujer de vestido blanco, sentada en el suelo, con el rostro escondido entre las rodillas. Su cabello mojado cubría su cuerpo y temblaba como si tuviera frío. Quería ayudarla, pero algo me decía que no debía acercarme. Y entonces levantó la cabeza. No pude ver su rostro claramente, porque las luces del pasillo empezaron a parpadear. Cuando las luces se encendieron de nuevo, estaba de vuelta en mi habitación, sentado en la cama, sudando frío. El espejo seguía en la pared, pero ahora reflejaba solo el cuarto, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj, era la madrugada. ¿Había pasado horas en ese pasillo o todo había sido un sueño? No podía decirlo. Pero una cosa era cierta. El espejo no era solo un objeto, era una puerta, y yo acababa de atravesarla. Después de esa noche, no pude volver a dormir en el cuarto. El pasillo, la mujer de vestido blanco, el llanto. Todo parecía haber salido de una pesadilla, pero sabía que no era solo eso. El espejo estaba vivo, o al menos había algo atrapado dentro de él, y no quería ser la próxima víctima. Decidí mudarme. No fue una decisión fácil, pero ya no soportaba vivir en esa casa. Encontré un apartamento pequeño en el centro de Tijuana, lejos de esa calle polvorienta y de la tienda de antigüedades que parecía haber desaparecido en el aire. Llevé solo lo esencial: ropa, algunos libros y objetos personales. El espejo se quedó atrás, atrapado en la pared, como si se estuviera riendo de mi intento de escapar. En los primeros días en el nuevo apartamento, todo parecía normal. El silencio era reconfortante, y finalmente podía dormir sin miedo de despertar en medio de la noche con algo observándome. Pero poco a poco, comencé a notar cosas extrañas, sonidos de pasos en el pasillo del edificio, incluso cuando sabía que no había nadie allí. Olores a moho que aparecían de la nada y desaparecían rápidamente. Y, a veces, la sensación de que alguien me estaba observando, incluso cuando estaba solo. Un día, decidí hacer una limpieza en el apartamento. Estaba cansado de vivir entre cajas y quería organizar mis cosas. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo dejar de respirar. Dentro de una caja de libros, escondido bajo una pila de revistas antiguas, había un espejo. Era pequeño, del tamaño de una mano, con un marco ornamentado idéntico al del espejo que había dejado atrás. El vidrio estaba levemente empañado, pero era inconfundible. Mi corazón aceleró. ¿Cómo había llegado ese espejo allí? No recordaba haberlo puesto en la caja.
y aunque lo hubiera hecho, era demasiado pequeño para ser el mismo que había dejado en la casa antigua. Giré el espejo y vi algo que me hizo estremecer. En la parte de atrás había inscripciones grabadas en el metal. Eran símbolos extraños que parecían una mezcla de letras antiguas y dibujos grotescos. Algunos de ellos recordaban figuras humanas distorsionadas, como si estuvieran sufriendo. En el centro había una frase en español, pero escrita de forma invertida, como si fuera un reflejo: el que mira, pertenece. Mis manos temblaban mientras sostenía el espejo. Esas palabras resonaron en mi mente, como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. No quería mirarlo, pero era como si me obligara. Cuando me vi en el reflejo, algo cambió. Mi rostro parecía diferente. No era un cambio drástico, pero suficiente para asustarme. Mis ojos estaban más hundidos, mi piel más pálida, y había una expresión de miedo que nunca había visto en mí antes. Y entonces vi algo moverse detrás de mí. Era una sombra, indistinta, pero que parecía acercarse lentamente. Tiré el espejo al suelo, pero no se rompió. El marco de metal emitió un sonido metálico al golpear el piso, y el vidrio siguió intacto. Lo tomé de nuevo, con rabia, y lo puse dentro de un cajón, fuera de mi vista. Pero sabía que no serviría de nada. Esa noche intenté dormir, pero el apartamento parecía diferente. Cuando finalmente me dormí, soñé con el pasillo oscuro nuevamente. Esta vez estaba dentro de él, caminando hacia la luz al final. La mujer de vestido blanco estaba allí, pero ahora estaba frente a mí. Su rostro estaba cubierto por sus cabellos mojados y extendía una mano hacia mí, como si quisiera que la tocara. Desperté sudando, con el sonido de llanto resonando en mi oído. Miré el reloj, 3:33 de la mañana. El apartamento estaba oscuro, pero sabía que no estaba solo. Alguien o algo estaba allí conmigo. Y entonces escuché un ruido proveniente del cajón donde había guardado el espejo. Era un sonido bajo, como si algo estuviera arrastrándose por dentro de él. Mi cuerpo se congeló. No quería abrir el cajón, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando finalmente lo abrí, el espejo estaba allí, pero ahora reflejaba algo que no era el interior del cajón. Era el pasillo oscuro, y la mujer de vestido blanco estaba más cerca que nunca. Esta vez, ella no estaba llorando, estaba riendo. La risa de la mujer resonó en mi cuarto, incluso después de que cerré el cajón con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que pensaba que iba a explotar. El apartamento estaba helado. Sabía que no podía continuar así. El espejo me estaba consumiendo, y si no hacía algo me iba a volver loco. Decidí que necesitaba deshacerme de eso de una vez por todas. Tomé el espejo del cajón, lo envolví en un trapo grueso y salí del apartamento. Era madrugada y las calles de Tijuana estaban desiertas. Caminé hasta un terreno baldío que había visto cerca del edificio. Era un lugar abandonado, lleno de escombros y basura, perfecto para lo que necesitaba hacer. Encontré un pedazo de ladrillo en el suelo y, sin pensarlo dos veces, golpeé el espejo con toda la fuerza que tenía. El vidrio se estrelló y el marco de metal emitió un sonido agudo, como un grito. Tiré los pedazos en medio de los escombros y volví al apartamento, esperando que eso fuera el fin. Pero no lo fue. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de alguien golpeando mi puerta. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Me levanté, aún aturdido, y fui a abrir. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero en el suelo, frente a mi puerta, estaba el espejo, entero, como si nunca hubiera intentado destruirlo. Lo tomé con manos temblorosas y volví a entrar. El marco aún tenía las marcas del ladrillo, pero el vidrio estaba intacto, sin un solo rasguño, y entonces vi algo que me hizo caer de rodillas. En el reflejo no estaba solo. La mujer de vestido blanco estaba detrás de mí. Ella no tenía ojos. Donde deberían estar, solo había dos agujeros profundos como abismos. Su sonrisa era ancha, casi grotesca, y sus dientes parecían afilados como cuchillas. Extendió la mano,
como si quisiera tocar mi hombro, y sentí un frío intenso recorrer mi espalda. Volví a tirar el espejo al suelo, pero no se rompió. Esta vez comenzó a emitir un sonido bajo, como un susurro. Era una voz, pero no era humana. Era áspera, gutural, y hablaba en un idioma que no entendía. Las inscripciones en la parte de atrás del espejo comenzaron a brillar, y el cuarto se llenó de una luz tenue. Sabía que no podía seguir así. El espejo me estaba controlando, y necesitaba acabar con eso de una vez por todas. Tomé un encendedor y una botella de alcohol que usaba para limpiar. Si no podía ser destruido físicamente, tal vez el fuego funcionara. Puse el espejo en el suelo, derramé alcohol sobre él y encendí el fuego. Las llamas subieron rápidamente, envolviendo el marco y el vidrio. El sonido de la voz se hizo más fuerte, casi ensordecedor, y el cuarto comenzó a temblar. Las paredes parecían doblarse, y el aire se volvió pesado, como si el propio ambiente intentara impedirme. Pero no me rendí. Me quedé allí, observando el espejo arder, hasta que las llamas finalmente comenzaron a disminuir. Cuando el fuego se apagó, solo quedaron un montón de cenizas y el marco de metal, ahora deformado y oscuro. El sonido de la voz había desaparecido y el cuarto estaba en silencio. Respiré hondo, aliviado. Pensé que finalmente estaba libre, pero entonces miré las cenizas y vi algo que me heló. En medio de los restos del espejo había un pequeño pedazo de vidrio intacto, y en él, reflejado, estaba el rostro de la mujer de vestido blanco, sonriendo. Ella sabía que no podía escapar. Me mudé nuevamente, esta vez a un pueblo pequeño lejos de Tijuana. Elegí un lugar tranquilo, donde el silencio no fuera amenazante y las calles no me recordaran aquella tienda de antigüedades o el apartamento maldito. Compré una casa simple, sin espejos, e intenté empezar de nuevo. Pero comenzar de nuevo es más difícil de lo que parece. Todavía tengo pesadillas. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que alguien me está observando. Miro a mi alrededor, pero no hay nadie. Aún así, la presencia es real. Es como si el espejo hubiera dejado una parte de sí mismo dentro de mí, algo que no puedo expulsar. Evito cualquier cosa que me recuerde a esa época. No entro en tiendas de antigüedades, no compro objetos viejos y ciertamente no miro espejos por la noche. Mi nombre es Ricardo Núñez y todo comenzó en una tarde calurosa de octubre en Tijuana. Siempre me han gustado las antigüedades, esas que llevan historias y secretos que nadie más conoce. Ese día estaba caminando por el centro de la ciudad, cerca de la Avenida Revolución, cuando vi una pequeña tienda de antigüedades escondida entre dos edificios antiguos. La fachada era simple, casi imperceptible, pero algo llamó mi atención. Decidí entrar. Dentro, el aire estaba pesado, lleno de polvo y un olor extraño a madera envejecida. Las estanterías estaban repletas de objetos antiguos, candelabros, espejos manchados, libros con tapas gastadas. Fue entonces cuando lo vi, un reloj de bolsillo de plata, con detalles delicados y un símbolo grabado en la tapa que no pude descifrar. El vendedor, un hombre anciano de ojos profundos y voz suave, dijo que el reloj era de finales del siglo XIX y que había pertenecido a un médico famoso de la región. No pregunté mucho, solo pensé que sería una buena pieza para mi colección. Pagué un precio justo y llevé el reloj a casa. Esa noche, antes de dormir, le di cuerda al reloj y lo puse sobre la mesa de noche. El tic-tac era suave, casi hipnótico. Me dormí rápidamente, pero algo me despertó en medio de la noche. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. La habitación estaba silenciosa, pero sentía una presencia, como si alguien estuviera observando. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero el corazón latía fuerte en mi pecho. Volví a dormir, pero los sueños fueron perturbadores. Vi figuras sombrías, rituales extraños y una sensación de desesperación que no podía explicar. Al día siguiente, me desperté cansado, como si no hubiera dormido nada. El reloj seguía sobre la mesa, marcando las horas con precisión.
Decidí que solo había sido una mala noche, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. El reloj de plata no era solo un objeto antiguo, llevaba algo más, algo que no podía entender en ese momento. Y esa fue solo la primera noche. En los días siguientes, el reloj de plata siguió funcionando perfectamente, pero algo en él comenzó a incomodarme. No era solo el tic-tac constante, que parecía resonar en mi mente incluso cuando estaba lejos de él. Era la sensación de que él estaba observándome. Trataba de ignorarlo, diciéndome que solo era un objeto inanimado, pero las noches se convirtieron en una pesadilla. Todas las madrugadas, sin excepción, me despertaba exactamente a las 3 de la mañana. No era un despertar común, como cuando te das vuelta en la cama o escuchas un ruido. Era como si algo me jalara de vuelta a la conciencia, de forma abrupta y violenta. Mi cuerpo se quedaba helado, y la habitación, que antes era familiar, parecía extraña y hostil. La oscuridad era más densa, como si estuviera viva, moviéndose alrededor de mí. Y los sueños, o pesadillas, siempre eran los mismos. Estaba en un lugar que no reconocía, pero que parecía horriblemente real. Era una sala grande, con paredes de piedra y velas esparcidas por el suelo. En el centro había un círculo dibujado con algo que parecía sangre seca. Figuras vestidas con túnicas oscuras se movían alrededor, murmurando palabras en un idioma que no entendía, pero que me causaban escalofríos. En el centro del círculo había una silueta inmóvil, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Siempre despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El reloj seguía sobre la mesa de noche, su tic-tac ahora sonando más alto, más insistente. Comencé a preguntarme si él era la causa de todo eso, pero al mismo tiempo, una parte de mí no quería creerlo. Era solo un reloj, ¿cierto? Una noche, decidí ponerlo a prueba. Antes de dormir, guardé el reloj en un cajón, lejos de mí. Tal vez, si no estaba cerca, podría dormir en paz, pero no sirvió de nada. A las 3 de la mañana, desperté de nuevo, y esta vez, el tic-tac venía del cajón. Era imposible, pero lo escuchaba claramente, como si el sonido estuviera dentro de mi cabeza. Abrí el cajón con manos temblorosas, y allí estaba, brillando levemente bajo la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Fue entonces cuando noté algo que no había observado antes. El símbolo en la tapa del reloj, aquel que no podía descifrar, parecía cambiar de forma cuando lo miraba fijamente. Era como si se estuviera moviendo, reorganizándose en patrones que mi cerebro no podía procesar. Y, por primera vez, tuve la certeza de que el reloj no era solo un objeto antiguo. Tenía un propósito, y yo estaba siendo arrastrado hacia algo mucho mayor y más oscuro de lo que podría imaginar. Después de esa noche, el reloj comenzó a ocupar mis pensamientos de una forma que no podía controlar. Era como si se hubiera convertido en parte de mí, o peor aún, como si estuviera intentando comunicarse. Decidí investigar más a fondo, después de todo, si había algo malo con él. Necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Compré una lupa en una papelería cercana y, tan pronto como llegué a casa, cerré las cortinas del cuarto para tener más privacidad. El reloj estaba sobre la mesa, inmóvil, pero su presencia parecía más pesada que nunca. Lo tomé con cuidado, sintiendo el metal frío contra mi piel, y comencé a examinar cada detalle con la lupa. Fue entonces cuando lo vi. Inscripciones minúsculas grabadas alrededor del borde del reloj, tan pequeñas que eran casi imperceptibles a simple vista. Eran palabras, nombres, pero no comunes. Mis dedos temblaban mientras intentaba descifrarlas. El primero que leí fue Lucifer. El nombre parecía saltar de la superficie, como si quisiera ser notado. El segundo fue Baphomet, seguido por Asmodeus, Belial y Mamón. Cada nombre era como una puñalada, y sentí una ola de náuseas mientras seguía leyendo. Había más, frases cortas, en un idioma que no reconocía, pero que parecía resonar en mi mente como un susurro lejano. Vengan a mí. El tiempo está por terminar. Y luego,
Una frase que me hizo detenerme por completo. Tú has sido elegido. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. ¿Qué significaba eso? Y lo más importante, ¿quién había grabado esas palabras en el reloj? Traté de convencerme de que era solo una coincidencia, una broma macabra de algún artesano del pasado, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Esas palabras tenían un peso, una intención. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el reloj, que ahora parecía aún más siniestro. El tic-tac era como un latido del corazón, lento y constante, pero con una cadencia que parecía equivocada. Y entonces, a las 3 de la mañana, como siempre, algo cambió. El reloj se detuvo. El silencio fue tan repentino que casi grité, pero fue solo por un momento. Cuando volvió a funcionar, el tic-tac era diferente, más rápido, más urgente. Y por primera vez, escuché algo más allá del sonido del mecanismo. Era una voz, baja y ronca, susurrando las palabras que había leído en las inscripciones. Tú es electus. No sabía lo que eso significaba, pero una cosa estaba clara. El reloj no era solo un objeto, era una puerta, y yo, sin querer, había comenzado a abrirla. El descubrimiento de las inscripciones en el reloj me consumió por completo. No podía pensar en nada más. Las noches eran una pesadilla y los días una lucha constante para mantener la cordura. Decidí que necesitaba respuestas sin importar el costo. Volví a la tienda de antigüedades donde había comprado el reloj, pero el viejo vendedor ya no estaba allí. En su lugar, una mujer más joven me atendió. Cuando le pregunté sobre el reloj, frunció el ceño y dijo que no sabía nada. El antiguo dueño de la tienda falleció hace algunos años, explicó. Dejó muchos objetos atrás, pero no hay registros detallados. Frustrado pero determinado, comencé a investigar por mi cuenta. Pasé días en la Biblioteca Municipal de Tijuana, revisando libros de historia local, registros antiguos e incluso periódicos de la época. Fue entonces cuando encontré algo que me heló por dentro. En un libro polvoriento sobre crímenes no resueltos a principios del siglo XX, había una mención a un médico llamado Dr. Emilio Vargas. Era conocido por su impecable reputación en la ciudad, un hombre respetado que supuestamente dedicaba su vida a ayudar a los pobres. Pero, tras bastidores, se le acusaba de prácticas horrendas. El libro detallaba que Vargas era un satanista, involucrado en rituales macabros que incluían sacrificios de niños. Las autoridades nunca lograron obtener pruebas concretas para arrestarlo, pero persistían los rumores de que usaba un amuleto personal, un reloj de bolsillo de plata, en sus rituales. Se decía que el reloj era una pieza central en sus ceremonias, un objeto que él creía canalizaba poderes oscuros. Las víctimas siempre eran niños, elegidos por su pureza, y los rituales se realizaban en lugares aislados en las afueras de Tijuana. Mi estómago se revolvió cuando leí eso. El reloj que tenía en casa no era solo un objeto antiguo, era una herramienta de tortura y muerte. Las inscripciones, los nombres, las frases en latín, todo tenía sentido ahora. El reloj era una conexión con algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Y yo, sin saberlo, me había convertido en parte de eso. Esa noche, decidí confrontar el reloj. Lo puse sobre la mesa del salón, iluminado por una sola vela, y comencé a examinarlo nuevamente con la lupa. Esta vez, noté detalles que habían pasado desapercibidos antes. Había pequeñas manchas oscuras en el metal, casi imperceptibles, que parecían haber sido limpiadas, pero no completamente. ¿Sangre? La idea me llenó de asco, pero no podía dejar de mirar. Las inscripciones minúsculas alrededor del borde parecían profundizarse, como si estuvieran revelándose para mí. Además de los nombres que ya había visto, Lucifer, Baphomet, Asmodeus, Belial, Mamón, había otros símbolos y palabras que no podía descifrar. Eran runas antiguas, quizás, o algo aún más oscuro. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. La llama de la vela comenzó a oscilar, aunque no había viento en la habitación.
El tic-tac del reloj se hizo más alto, más insistente, y sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien estuviera allí, observando. Miré el reloj y vi que el segundero se había detenido. El aire se volvió pesado, y una voz susurró en mi oído, clara y distinta. No deberías haber jugado con esto. Casi caí de la silla. La voz era masculina, áspera y llena de odio. Miré alrededor, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, excepto por mí y el reloj. La vela se apagó, y me quedé en la oscuridad, con el corazón latiendo descontroladamente. Cuando encendí la luz, el reloj estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo en él había cambiado. El símbolo en la tapa ahora parecía más nítido, como si se estuviera revelando. Era un pentagrama invertido, rodeado por runas que no podía descifrar. En ese momento, entendí que el reloj no era solo un objeto relacionado con el Dr. Vargas. Era una entidad por sí misma, cargada con la energía de los rituales y las vidas que habían sido arrebatadas en su nombre. Y ahora me había elegido. Las 3 de la mañana no eran solo una hora. Eran una llamada, una advertencia de que algo mucho peor estaba por venir. Después de esa noche, el reloj ya no era solo un objeto en mi vida. Era una presencia constante, un peso que llevaba en cada momento. Las 3 de la mañana se convirtieron en un ritual involuntario, un despertar forzado que me sacaba del sueño con una violencia que parecía casi física. La habitación, antes un lugar de descanso, ahora era una celda fría y sombría, donde el tic-tac del reloj resonaba como un tambor funerario. Las pesadillas, que antes solo eran visiones perturbadoras, ahora eran experiencias inmersivas. No solo veía los rituales, los sentía. Era como si mi mente fuera transportada a esa sala de piedra, donde las paredes sudaban humedad y el aire estaba cargado con el olor de velas quemadas y algo más, algo metálico, sangre. Las figuras encapuchadas se movían en sincronía, sus voces susurrando palabras en un idioma que no entendía, pero que parecía vibrar en mis huesos. En el centro del círculo siempre había un niño, inmóvil y pálido, como si estuviera dormido. Intentaba gritar, intentaba moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado, obligado a presenciar esa atrocidad. Una noche, algo cambió. En la pesadilla, una de las figuras encapuchadas se volvió hacia mí. No podía ver su rostro, pero sentí que me estaba mirando directamente. Extendió la mano, y en su palma estaba el reloj de plata, brillando bajo la luz de las velas. La voz que salió de debajo de la capucha era la misma que había escuchado antes, llena de odio. Eres el elegido. El tiempo se está agotando. Desperté de un salto, sudando frío. El reloj estaba sobre la mesa de noche, como siempre, pero esta vez estaba abierto. Las manecillas no marcaban las horas. En su lugar, estaban detenidas en una posición que formaba un ángulo extraño, como si estuvieran apuntando hacia algo. Tomé el reloj con manos temblorosas y me di cuenta de que el símbolo en la tapa, el pentagrama invertido, ahora parecía pulsar como si estuviera vivo. Decidí que necesitaba deshacerme del reloj. No importaba cuánto valiera, no podía seguir viviendo de esa manera. Al día siguiente, lo llevé hasta un río en las afueras de Tijuana. Era un lugar aislado, lejos de la ciudad, donde podría deshacerme de él sin que nadie me viera. Cuando llegué allí, fui invadido por sentimientos de desesperación y volví. Esa noche, las 3 de la mañana trajeron algo nuevo. Esta vez, no fue una pesadilla. Desperté y vi algo en la esquina de la habitación. Era una figura, alta y delgada, con ropa antigua y un rostro que no podía distinguir. Sostenía el reloj en una mano y me señalaba con la otra. La voz que salió de él era la misma de la pesadilla, pero ahora era más clara, más urgente. No puedes escapar. El ritual debe completarse. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura se acercó y sentí un frío intenso, como si el aire a mi alrededor estuviera congelándose. Cuando estuvo a pocos centímetros de mí, todo desapareció. La habitación volvió a la normalidad y yo estaba solo,
con el reloj sobre la mesa de noche, marcando exactamente las 3. Fue entonces cuando lo entendí. El reloj no era solo un objeto, era una maldición, una conexión con algo que no podría comprender. Y yo, sin quererlo, me había convertido en parte de un ritual que comenzó décadas atrás con el doctor Emilio Vargas. Ahora, yo era el siguiente. Ya no había forma de escapar. El reloj se había convertido en parte de mí, como una enfermedad que se propagaba silenciosamente, corroyendo mi cordura y mi voluntad de luchar. Las noches eran un tormento y los días una batalla constante para mantener la apariencia de normalidad. Pero sabía que algo tenía que hacerse. No podía seguir viviendo así. Decidí que, si no podía deshacerme del reloj, tendría que enfrentarlo. Investigué obsesivamente sobre el doctor Emilio Vargas, tratando de encontrar alguna pista que pudiera ayudarme a romper la conexión con el objeto. En un archivo antiguo, encontré un diario que pertenecía a uno de los policías que investigaron a Vargas décadas atrás. El diario detallaba los rituales del médico, incluido el uso del reloj como un canal para invocar entidades oscuras. Según el diario, el reloj era una pieza central en un ritual que ocurría cada 50 años y el próximo ciclo estaba a punto de completarse. Fue entonces cuando entendí, no era solo una víctima, era parte del ritual. El reloj me había elegido para ser el próximo anfitrión, la persona que completaría el ciclo y permitiría que las entidades invocadas por Vargas siguieran existiendo. Las 3 de la mañana no eran solo una hora, eran una advertencia, una llamada para que cumpliera mi papel. En la noche del 50º aniversario del último ritual, supe que ya no podía posponerlo más. El reloj estaba más activo que nunca, su tic-tac resonando en mi mente como un tambor de guerra. Lo coloqué sobre la mesa del salón, rodeado por velas que había comprado en un mercado local. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero algo dentro de mí me guiaba, como si el propio reloj me estuviera diciendo qué hacer. A las 3 de la mañana, todo cambió. El aire se volvió pesado y las velas se apagaron de repente, sumiendo la habitación en la oscuridad. El tic-tac del reloj se detuvo y un silencio absoluto dominó el ambiente. Fue entonces cuando los vi. Espíritus oscuros comenzaron a materializarse a mi alrededor, sus formas indistintas, pero sus presencias innegables. Eran las mismas figuras que veía en las pesadillas, pero ahora estaban aquí, en el mundo real. En el centro del círculo apareció una niña. Era una niña, con los ojos cosidos y el rostro pálido. Estaba inmóvil, como si estuviera dormida, pero sabía que no era un sueño común. Era como si su alma hubiera sido arrancada, dejando solo un cascarón vacío. La figura que había visto antes, la que sostenía el reloj, apareció frente a mí. Esta vez pude ver su rostro. Era el doctor Emilio Vargas, o al menos lo que quedaba de él. Sus ojos estaban vacíos y su piel tenía un tono cadavérico. «Es hora», susurró, su voz resonando en mi mente. «Completa el ritual». Sabía lo que debía hacer. El reloj no era solo un objeto, era una llave, una puerta a algo mucho más grande. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el guardián de esa puerta. Tomé el reloj con manos temblorosas y lo abrí. Las manecillas comenzaron a girar rápidamente y una luz tenue emanó de su interior. Las figuras a mi alrededor comenzaron a susurrar, sus voces se mezclando en un coro de palabras que no entendía, pero que parecían vibrar en mi alma. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El ritual no se trataba solo de invocar entidades oscuras, se trataba de mantener un equilibrio. El reloj era una maldición, pero también una protección. Mantenía a las entidades atrapadas, alejadas del mundo real, y yo había sido elegido para asegurarme de que siguieran estando así. Cuando las manecillas se detuvieron, la niña en el centro del círculo pareció moverse. Hizo un esfuerzo por abrir los ojos. Me miró fijamente antes de desaparecer, junto con las figuras a mi alrededor. La habitación volvió a la normalidad, y el reloj estaba en mi mano, frío y silencioso. Desde esa noche, las 3 de la mañana ya no me despiertan.
El reloj sigue conmigo, pero ahora es solo un objeto, sin vida, sin poder. No sé cuánto tiempo durará esto, o si el ciclo se repetirá nuevamente. Pero una cosa es cierta, yo soy el guardián ahora, y el reloj es mi responsabilidad. Y a veces, cuando lo miro, siento que aún está vivo, esperando por el próximo ciclo, por la próxima víctima. Pero esa es una historia para otro día. Hoy, mi vida es diferente. No sé si puedo llamar esto vida normal, porque nada de lo que me pasó puede considerarse normal. El reloj sigue conmigo, guardado en una caja de madera que mantengo cerrada en el fondo de mi armario. No me atrevo a tirarlo o destruirlo, no después de todo lo que vi, de todo lo que viví. Ahora es parte de mí, así como yo soy parte de él. Las 3 de la mañana ya no me despiertan, pero aún siento un escalofrío cada vez que miro el reloj en la pared y veo que se acerca esa hora. A veces tengo la sensación de que aún está allí, observando, esperando. Las figuras sombrías no han aparecido de nuevo, pero sé que están allí, en algún lugar, atrapadas por el ritual que completé. Y yo soy el guardián de eso. No sé qué sucederá dentro de 50 años, o si alguien heredará esta maldición después de mí. Todo lo que sé es que, por ahora, el equilibrio se mantiene. Y, a veces, cuando la noche está muy tranquila y el silencio parece demasiado pesado, abro la caja y miro el reloj. Aún está allí, intacto, con su símbolo de pentagrama invertido y sus inscripciones minúsculas. Y por un momento siento que me está observando, como si supiera que algún día necesitaré de él nuevamente, pero esa es una preocupación para el futuro. Por ahora, sigo adelante, tratando de vivir una vida que, de alguna manera, aún es mía. El reloj pudo haber cambiado todo, pero no me quitó por completo. Aún soy Ricardo Núñez y, por extraño que parezca, todavía tengo esperanza de que, algún día, todo esto terminará. O tal vez no. Tal vez esto nunca termine. Y si ese es el caso, entonces que así sea. Ya acepté mi papel. Ahora solo queda esperar y ver qué me depara el tiempo y el reloj.